La fe en las promesas de Dios es un pilar fundamental para aquellos que buscan vivir una vida plena y bendecida. Como se refleja en la historia de Abraham, la confianza en que Dios tiene un plan y que sus promesas son verdaderas puede llevarnos a experimentar milagros y bendiciones inimaginables. Abraham, conocido como el padre de la fe, recibió una promesa extraordinaria de Dios: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Esta promesa, aunque parecía imposible en ese momento debido a la avanzada edad de Abraham y la infertilidad de su esposa Sara, se convirtió en una realidad porque Abraham eligió creer en Dios sin vacilar. La fe de Abraham no solo fue un acto de creer en algo abstracto, sino una confianza activa que lo llevó a obedecer a Dios en todo momento. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra natal y se dirigiera a un lugar desconocido, Abraham no dudó. Partió con su familia, sus posesiones, y sobre todo, su fe en que Dios cumpliría su palabra. Esta misma fe es la que debemos cultivar en nuestras vidas. A menudo, las promesas de Dios pueden parecer distantes o difíciles de alcanzar, especialmente cuando las circunstancias actuales no parecen favorables. Sin embargo, al igual que Abraham, debemos recordar que Dios es fiel y que sus promesas son seguras. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? La fe en las promesas de Dios nos permite vivir con esperanza y propósito. Nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan para nuestras vidas es bueno. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar las palabras de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Al confiar en las promesas de Dios, abrimos la puerta para que su poder y su gracia se manifiesten en nuestras vidas. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, la fe en las promesas de Dios nos asegura que estamos en el camino hacia una vida de bendición y plenitud. Sigamos el ejemplo de Abraham, manteniendo nuestra fe firme y esperando con confianza que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Las oraciones audaces y llenas de fe son una forma poderosa de atraer la atención y el favor de Dios. A menudo, nuestras peticiones son tímidas y limitadas, y como resultado, no experimentamos todo el potencial de las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Para recibir respuestas extraordinarias, debemos orar con audacia, confianza y una fe inquebrantable. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de personajes que oraron con audacia y vieron cómo Dios actuó de maneras sorprendentes. Uno de estos ejemplos es Elías, quien oró para que no lloviera, durante 3 años y medio, no cayó una sola gota de lluvia. Esta oración audaz no solo demostró su fe, sino que también reveló el poder de Dios para controlar los elementos de la naturaleza. Jesús mismo nos animó a orar con audacia. En Juan 14, 13-14, dijo, «Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré». Esta promesa no es solo un consuelo, sino una declaración de la autoridad y el poder que tenemos en Cristo. Nos invita a pedir grandes cosas, sabiendo que Dios tiene el poder y la voluntad de concedérnoslas. Una oración audaz y confiada no se limita a las necesidades básicas. En lugar de simplemente pedir a Dios que nos ayude a superar un día difícil, podemos pedirle que nos lleve a nuevos niveles de éxito y realización. Por ejemplo, en lugar de orar, «Dios, ayúdame a pasar este examen», podríamos decir, «Dios, dame sabiduría y entendimiento para que no solo apruebe este examen, sino que sobresalga y use este conocimiento para impactar positivamente a otros». Las oraciones audaces captan la atención de Dios porque reflejan nuestra confianza en su poder ilimitado. En Hebreos 4:16 se nos dice, «Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta confianza nos permite pedir con la certeza de que Dios nos escucha y está dispuesto a responder. Para hacer oraciones audaces y confiadas, es importante alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Esto implica conocer su palabra y entender sus promesas. Cuando nuestras oraciones están en armonía con los propósitos de Dios, podemos estar seguros de que Él responderá de manera poderosa. Vivir bajo la gracia divina es vivir con la seguridad de que Dios está a nuestro favor, proveyéndonos de bendiciones y guiándonos a través de cada desafío. La gracia de Dios no es algo que podamos ganar, es un regalo inmerecido que se nos concede por su amor y misericordia. Esta gracia transforma nuestras vidas y nos permite experimentar el favor de Dios en todas nuestras actividades diarias. El apóstol Pablo nos habla de la gracia de Dios en su carta a los Efesios, diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el fundamento de nuestra relación con Dios. Nos recuerda que no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Una vida bajo la gracia de Dios significa vivir con una conciencia constante de su favor. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo claro de alguien que vivió bajo la gracia divina. A pesar de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y de enfrentar numerosas injusticias, José prosperó en todo lo que hizo. Génesis 39, 2-3 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La gracia de Dios estaba sobre José, y esa gracia se manifestaba en su éxito y prosperidad, incluso en las circunstancias más adversas. Esto nos muestra que, sin importar nuestras circunstancias, la gracia de Dios puede elevarnos y llevarnos a nuevas alturas de bendición y favor. Además, vivir bajo la gracia de Dios nos libera del peso de intentar ganar su favor a través de nuestras obras. En lugar de esforzarnos por cumplir con una lista de reglas y regulaciones, podemos descansar en la seguridad de que Dios nos ama incondicionalmente. Esta gracia nos capacita para vivir una vida de santidad y obediencia no por obligación, sino por gratitud. Pablo nos exhorta en Tito 2, 11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos enseña y capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. La fe tiene el poder de transformar nuestras vidas de maneras profundas y significativas. A través de la historia, vemos innumerables ejemplos de personas cuya fe en Dios les permitió superar obstáculos, transformar situaciones difíciles y experimentar milagros. La fe no es solo una creencia pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a actuar y confiar en Dios incluso en las circunstancias más desafiantes. Uno de los ejemplos más inspiradores de transformación a través de la fe se encuentra en la historia de Gideón. En Jueces 6-7, Gideón es llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Al principio, Gideón se siente inseguro y duda de su capacidad para cumplir esta misión, pero Dios le asegura que estará con él. Con fe y obediencia, Gideón sigue las instrucciones de Dios, reduciendo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. A través de esta demostración de fe, Dios concede una victoria milagrosa sobre los madianitas. Esta historia nos enseña que la fe puede transformar nuestra percepción de nuestras propias habilidades y nos permite vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Al confiar en Dios, podemos superar nuestras dudas y limitaciones, permitiéndole obrar a través de nosotros de maneras poderosas. Otro ejemplo notable es el de Rahab,
una mujer que vivía en la ciudad de Jericó. A pesar de su pasado y su estatus social, Rahab mostró una fe extraordinaria al esconder a los espías israelitas y ayudarles a escapar. En Hebreos 11:31, se nos recuerda de su fe. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Su fe no solo salvó su vida, sino que también la transformó, convirtiéndola en una parte integral del linaje de Jesús. La fe también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. En Marcos 5, 25-34, encontramos la historia de una mujer que había sufrido de una hemorragia durante 12 años. Había consultado a muchos médicos y gastado todo lo que tenía sin encontrar alivio. Sin embargo, su fe en Jesús la llevó a tocar su manto con la esperanza de ser sanada. Jesús, reconociendo su fe, le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Estas historias bíblicas nos muestran que la fe no solo transforma nuestras vidas internamente, sino que también puede cambiar nuestras circunstancias externas. Al confiar en Dios y actuar en fe, permitimos que su poder se manifieste en nuestras vidas, llevándonos a experimentar su bondad y misericordia de maneras tangibles. Reconocer que Dios está en control de nuestras vidas nos proporciona una paz y seguridad que trasciende cualquier circunstancia. Esta verdad es fundamental para la vida cristiana, ya que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que el poder de Dios está disponible para guiarnos y protegernos en cada situación. Un claro ejemplo de esta verdad se encuentra en la vida de José. Desde una temprana edad, José enfrentó desafíos significativos, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde encarcelado injustamente en Egipto. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, José nunca perdió la fe en Dios. Génesis 39, 21 dice: «Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». Este versículo subraya que, incluso en las circunstancias más adversas, Dios estaba con José, guiando sus pasos y obrando a su favor. La historia de José nos enseña que Dios está en control, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de nuestro control. Aunque José enfrentó numerosas injusticias y desafíos, Dios usó esas experiencias para prepararlo y posicionarlo en un lugar de influencia y poder en Egipto. Al final, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto y fue instrumental en salvar a muchas vidas durante una gran hambruna. Su historia nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él tiene un propósito y un plan perfecto para nuestras vidas. En Proverbios 3, 5-6, se nos exhorta a confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. El versículo dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Estos versículos enfatizan la importancia de reconocer y aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas. Al hacerlo, permitimos que Él dirija nuestros pasos y nos guíe hacia el cumplimiento de su propósito. Además, la historia de Job nos proporciona otra perspectiva sobre la soberanía de Dios. Job experimentó una pérdida y sufrimiento extremos, pero nunca perdió su fe en Dios. En medio de su dolor, Job declaró: «El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Esta declaración muestra una comprensión profunda de que Dios está en control y que, aunque enfrentemos pruebas, podemos confiar en su bondad y sabiduría. Vivir con la conciencia de que Dios está en control nos libera de la ansiedad y el miedo. Nos da la confianza para enfrentar cada día con la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas y que su plan es bueno. Romanos 8:28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados».
Este versículo nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios está trabajando para nuestro bien y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. La esperanza en tiempos de adversidad es un ancla para el alma, una fuerza que nos mantiene firmes cuando enfrentamos desafíos y dificultades. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que, aunque enfrentemos pruebas, Dios está con nosotros y tiene un plan para nuestro bien. El Salmo 23:4 nos ofrece consuelo y esperanza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. La presencia de Dios nos acompaña y nos da aliento, asegurándonos que Él nos guiará a través del valle. Otra historia inspiradora de esperanza en la adversidad es la de Daniel en el foso de los leones. Daniel fue lanzado a un foso lleno de leones por su fe y su devoción a Dios. Sin embargo, él no perdió la esperanza. Daniel 6:23 dice: entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La fe de Daniel y su confianza en Dios le dieron esperanza y lo protegieron en una situación aparentemente desesperada. La esperanza en tiempos de adversidad también se ve en la vida de Pablo. A pesar de enfrentar persecución, encarcelamiento y numerosas dificultades, Pablo mantuvo una actitud de esperanza y confianza en Dios. En Romanos 5:3-5, él escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo entendía que las pruebas y las tribulaciones no eran motivo de desesperación, sino oportunidades para crecer en fe y esperanza. La esperanza en tiempos de adversidad se alimenta de la promesa de que Dios tiene un propósito en nuestras pruebas. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos da esperanza, sabiendo que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Además, la esperanza nos capacita para perseverar. En Santiago 1:2-4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La esperanza nos permite ver nuestras pruebas como oportunidades para crecer y fortalecernos en nuestra fe. La bendición divina tiene un poder transformador que puede cambiar nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Esta bendición no está limitada por nuestras circunstancias ni por nuestras habilidades, sino que depende de la gracia y el favor de Dios. Cuando vivimos bajo la bendición de Dios, experimentamos su provisión, protección y guía en todos los aspectos de nuestra vida. La historia de Abraham es un testimonio del poder de la bendición divina. Dios prometió a Abraham que lo haría una gran nación y que lo bendeciría abundantemente. En Génesis 12:2-3, Dios le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa no solo se cumplió en la vida de Abraham, sino que también se extendió a sus descendientes, demostrando el alcance y la durabilidad de la bendición divina. Otra ilustración poderosa del poder de la bendición divina se encuentra en la vida de José. Aunque enfrentó numerosas adversidades, desde ser vendido como esclavo hasta ser encarcelado injustamente,
la bendición de Dios permaneció con él. En Génesis 39, 3, leemos, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La bendición de Dios hizo que José prosperara en todas sus empresas, llevando eventualmente a su ascenso a una posición de gran autoridad en Egipto. El poder de la bendición divina no se limita solo a personajes bíblicos. En nuestras propias vidas, podemos experimentar la bendición de Dios al vivir en obediencia y fe. En Deuteronomio 28, 1, 2, se nos promete, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este pasaje subraya que la obediencia a Dios es clave para recibir su bendición. La bendición divina también nos capacita para ser una bendición para otros. Al igual que Abraham, que fue bendecido para ser una bendición para todas las familias de la tierra, nosotros también estamos llamados a compartir las bendiciones que recibimos. En 2 Corintios 9, 8, se nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. La bendición de Dios nos equipa para hacer el bien y para impactar positivamente en las vidas de aquellos que nos rodean. El ejemplo de Abraham es uno de los más significativos en la Biblia en cuanto a fe y obediencia a Dios. Su vida nos muestra cómo confiar plenamente en Dios puede traer bendiciones abundantes y cumplir propósitos divinos, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal y a su familia para ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado requería una fe inmensa, ya que Abraham no sabía a dónde iba ni qué encontraría en el camino. Génesis 12, 1, 4 narra esta llamada y la obediencia de Abraham, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo. La disposición de Abraham para obedecer sin cuestionar es un ejemplo poderoso de confianza en Dios. Esta obediencia no solo benefició a Abraham, sino que también estableció el fundamento de la nación de Israel y bendijo a muchas generaciones venideras. Su fe se vio recompensada repetidamente a lo largo de su vida, como se evidencia en la promesa de un hijo, Isaac, cuando tanto él como su esposa Sara eran de edad avanzada. Un aspecto crucial del ejemplo de Abraham es su disposición para sacrificar a Isaac en obediencia a Dios. En Génesis 22, 1, 14, Dios prueba la fe de Abraham pidiéndole que ofrezca a su hijo en sacrificio. Aunque esta solicitud parecía contradecir la promesa de Dios de hacer de Isaac una gran nación, Abraham obedeció sin vacilar. En el momento crucial, Dios proveyó un carnero como sustituto, diciendo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Este acto de obediencia extrema no solo demostró la fe inquebrantable de Abraham, sino que también reafirmó la promesa de Dios de bendecir a sus descendientes. El ejemplo de Abraham también nos enseña sobre la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. La promesa de un hijo no se cumplió inmediatamente. Abraham y Sara tuvieron que esperar muchos años antes de que Isaac naciera. Durante este tiempo, Abraham siguió confiando en que Dios cumpliría su palabra. En Hebreos 6 y 15, se nos dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La vida de Abraham es una lección de fe y obediencia que sigue resonando en la actualidad.
nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que nuestra parte es confiar y obedecer, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Al seguir el ejemplo de Abraham, podemos experimentar las bendiciones y la provisión de Dios en nuestras propias vidas, sabiendo que Él es fiel y cumplirá lo que ha prometido. El favor de Dios en tiempos de adversidad es una fuente de fortaleza y esperanza que nos permite superar los desafíos y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. La Biblia nos muestra que el favor de Dios no solo nos protege, sino que también nos eleva y nos prospera, independientemente de las pruebas que enfrentemos. José, el hijo de Jacob, es un claro ejemplo de cómo el favor de Dios puede manifestarse en medio de la adversidad. Desde una temprana edad, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, una traición que lo llevó a Egipto. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, el favor de Dios nunca lo abandonó. En Génesis 39, 21, se dice, «Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». Este versículo destaca que, incluso en prisión, el favor de Dios estaba sobre José, permitiéndole prosperar y ganar la confianza de aquellos que estaban en posiciones de autoridad. La vida de José nos enseña que el favor de Dios no está limitado por nuestras circunstancias externas. A pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José mantuvo su integridad y su fe en Dios. Este favor divino lo llevó a ser nombrado segundo al mando en Egipto, una posición que le permitió salvar a muchas vidas durante una gran hambruna. La historia de José nos recuerda que el favor de Dios puede abrir puertas que parecen cerradas y transformar situaciones aparentemente desesperadas en oportunidades de bendición. Otra historia que ilustra el favor de Dios en la adversidad es la de Esther. Esther, una joven judía, se convirtió en reina de Persia en un momento en que su pueblo enfrentaba una amenaza de exterminio. Su valentía y fe en Dios la llevaron a arriesgar su vida para interceder ante el rey a favor de su pueblo. Esther 5, 2 dice, «Y cuando vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro». El favor de Dios sobre Esther le permitió no solo salvar a su pueblo, sino también revertir el decreto de muerte que había sido promulgado contra los judíos. El favor de Dios también se manifiesta en nuestra vida cotidiana, dándonos fuerza y guía en medio de las pruebas. En Isaías 41, 10, Dios nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo nos asegura que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos con su justicia. La transformación y restauración son temas centrales en la narrativa bíblica, que muestran cómo Dios puede cambiar vidas, sanar heridas y restaurar lo que se ha perdido. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosas historias de personas que experimentaron la transformación y la restauración a través de la intervención divina, recordándonos que nada es imposible para Dios. La historia de Job es un poderoso ejemplo de restauración. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero perdió todo lo que tenía, su salud, sus riquezas y su familia. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios. En medio de su aflicción, declaró, «El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Esta actitud de fe y reverencia hacia Dios, incluso en el dolor más profundo, es una lección de cómo confiar en Dios en todas las circunstancias. Al final de la prueba, Dios restauró a Job, dándole el doble de todo lo que había perdido. Job 42, 10-12 dice, «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job».
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que le habían conocido antes, y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. La restauración de Job no solo le devolvió sus bienes materiales, sino que también fortaleció su fe y su relación con Dios. Otro ejemplo significativo de transformación y restauración es el del hijo pródigo en Lucas 15, 11-32. Este joven, después de haber malgastado su herencia en una vida desordenada, regresó a su padre arrepentido y dispuesto a ser un simple siervo. Sin embargo, su padre lo recibió con los brazos abiertos, lo vistió con las mejores ropas y celebró su regreso con una gran fiesta. Esta parábola ilustra la misericordia y el amor incondicional de Dios, quien está siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que regresan a Él con un corazón arrepentido. La transformación también se ve en la vida de Saulo de Tarso, quien pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser el apóstol Pablo, uno de los más grandes defensores del cristianismo. En el camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Hechos 9, 3-6 describe este momento: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La transformación de Saulo en Pablo muestra el poder de la gracia de Dios para cambiar incluso los corazones más endurecidos.